si tiene ya postura tomada o lectura interpretativa de este proyecto que se aprobó, tiene media sanción en diputados, ahora pasa al Senado, para declarar un servicio estratégico esencial la educación, a partir de si esto toma finalmente carácter de ley. Sí, yo creo que es más de lo mismo. Con esto o sin esto, el escenario escolar un día de huelga ni mejora ni empeora, ¿verdad?, en las condiciones analizables de la medida propuesta. Por ejemplo, un 30% de docentes que tiene que estar presentes obligatoriamente, obligados inclusive allí para atender al 100% del alumnado, es evidente que un servicio educativo no se va a brindar. Entonces, y la libertad de abrir o cerrar la escuela siempre existe, o sea, desde la ley de educación, la libertad de enseñar y aprender debe ser garantizada por la escuela en cualquiera de las condiciones de la paritaria, de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, me da la impresión que son señales que se emiten por pretender de parte de algún grupo de legisladores de hablar sobre algo más importante sobre la educación, ¿verdad? Por ejemplo, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos que la educación obligatoria, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional dijo, eso es responsabilidad federal, no es responsabilidad nacional. Entonces ahí cada uno, pero sin embargo cuando de legislar se trata, dice, bueno, queremos que hagan esto y lo vamos a controlar. Entonces me da la impresión que son movidas pendulares que no gravitan en la parte estructural. Nada cambia antes de este proyecto y al día siguiente del proyecto, por más unanimidad que haya. La caridad sigue igual y las pruebas a aprender, las pruebas país, etcétera, etcétera, no va a mover el amperímetro para nada. Pero, a ver, profe, sí. Permítame consultarle. A ver, pero ¿no es mejor que la escuela por lo menos esté abierta y que se le garantice al chico algo de la educación que ese día debería tener? Sí, pero siempre ¿No es mejor está abierta. eso que la nada? No, siempre está abierta. O sea, la obligación de un director no puede cerrar la escuela, ¿verdad?, reglamentariamente, porque se adhiere a un paro. No, pero deberá, si sale la ley, el 30% de los docentes de esa escuela tienen que dar clase. Ponele Madoeri que eso se cumpla. Sí. Cualitativamente, ¿qué pasa con ese día? El 100% de alumnos presentes, 30% de docentes, ¿verdad? Para atender a 3 veces más, porque ni siquiera es el tercio. Entonces, me parece que allí hay una ansia de que el sistema educativo sea reorientado de alguna manera, pero por ventanillas que no modifican el amperímetro. Por lo menos esa es mi mirada, Madoeri. No, está bien. Por eso lo llamamos, para conocerlo. Sí, exactamente. Por eso digo, lo que me parece que el debate profundo es la educación pública, ¿de qué agenda de Estado participa? Es decir, ¿cuál es estructuralmente? Por ejemplo, yo me acuerdo que salté en 2 patas cuando se aprobó el 7% del Producto Bruto Interno para la educación y la ciencia. Dije, por fin, algo estructural, de fondo. ¿Se aplicó? No, nunca. Entonces, digamos, este tipo de movidas pendulares, por ejemplo, digo pendular porque en el proceso educativo participan las familias con sus alumnos, el Estado con sus leyes que le obligan a brindar el servicio, y la docencia como corporación o como gremio, ¿verdad?, que pelea por sus deberes y derechos. Entonces, en esa trilogía de poderes, ¿verdad?, se juega el mayor o mejor servicio. En este caso me parece que es la movida del Estado diciendo, che, hagamos algo, alguna engañapichanga. Para mí, respetuosamente digo, a pesar de que la palabra engañapichanga es difícil de definir, pero del lenguaje lugareño lo sabemos más o menos procesar. Entonces me da la impresión, por ejemplo, digo, bueno, Finocchiaro, que fue un excelente ministro, honesto, transparente, en fin, no lo pudo hacer cuando fue ministro. Entonces ahora que es legislativo, seguramente dijo, algo tengo que hacer. Es como cuando yo fui constituyente, digo, no puede ser que yo venga como educador y no consiga ni una letra en la nueva ley en el nuevo texto constitucional, ¿verdad? Entonces, porque la educación no estaba habilitada como tema. Entonces, digamos, yo lo veo así al tema.
Incluso hasta la palabra servicio está en juego, ¿verdad? Pero es un problema ideológico. Sí. Entonces, lo importante es acá que la educación obligatoria, ¿verdad?, tendría que tener absoluta garantía, porque la educación obligatoria es inicial, primaria y secundaria. En los hechos significa que no puede haber ciudadano argentino que no tenga título secundario. Entonces, y la calidad ciudadana de un título secundario cumplido varía totalmente. Profe, entonces, sí. Disculpe, usted hablaba, ¿no?, de las tres patas, tres sectores que interactúan y hasta se ponen en conflicto ante cuestiones como esta. ¿Cómo se balancea, por ejemplo, el derecho a la educación de los chicos y de los adolescentes con el derecho de los gremios también de manifestarse, de hacer paro, que está también en la Constitución? Sí, ese es el interjuego político, ¿verdad? Claro. Incluso hay veces tenemos casos donde los paros tienen altísimo acatamiento. Y hay veces que los paros, por más marketinizados estén, tiene poca aceptación por parte de los docentes. Los docentes son los primeros ciudadanos del país que no quieren dejar de dar clase. Entonces, cuando las cosas son realmente ya insostenibles, los paros tienen relación. Por ejemplo, acá en Formosa, sí, ¿verdad?, en nuestra provincia, la llave para que una huelga tenga éxito es el presentismo. Cuando el gobierno provincial quiere éxito en la huelga porque es contra alguien que no le gusta el gobierno provincial, asegura el pago del presentismo el día de huelga y bueno, entonces hay paro total. Cuando no quiere, dice, descontaremos el presentismo, y el presentismo sí, es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? De pasaje, de leche, entonces, porque es un cuarto del sueldo. Claro. Entonces, es una llave realmente como para controlar esas cosas. La cuestión del ejercicio de los derechos y de la lucha por los derechos reconoce esa parte. El Estado tiene la llave presupuestaria de decir, ese día pago o ese día no pago. Los gremios tienen la potestad de decir, es un derecho constitucional, por lo tanto podemos hacer paro. Y los docentes dicen, por supuesto, o siento la necesidad y creo que la huelga me representa, o siento la necesidad, pero la huelga no me representa y hago o no hago. En ese interjuego, no sé si está contestada la pregunta, en ese interjuego está la cosa. Bien, o sea, en síntesis podemos decir que según su óptica y su mirada, esto no mueve la aguja en materia de... No mueve la aguja, es una forma más de a ver un poco cómo diríamos, un poco de apriete. Porque digamos, porque a la huelga nadie gana en una huelga. Y además los 180 días de clase, ¿verdad?, te pasan a ser una quimera. Porque resulta que acá, por ejemplo, en Formosa, qué sé yo, si hoy hay una gran fiesta, mañana se descansa, y es el peor mensaje que podemos dar para nuestros hijos, que después de una fiesta hay que tener el derecho a descansar. ¿Entendés? Entonces esas cosas, por ejemplo, que son traídas de los pelos, ¿verdad?, y que discutir estos temas, ¿verdad?, versus la calidad educativa, es pura cháchara. Gracias, profe Olmedo, por hablar con Radio 1 y darnos su opinión. Muchas gracias, profe. Perfecto. Hasta luego. Ahí está. Bien, siempre...